estado hasta hace no mucho tiempo jugando. Imagino que, sobre todo los que sois de Madrid, habréis llevado alguna vez a vuestros hijos a Micrópolis, que es un gran parque temático para niños, 9.400 metros cuadrados. Es en realidad un parque temático, una ciudad para niños y un éxito de concepto absoluto. Javier Carballo fue socio fundador de Micrópolis, de modo que ¿quién mejor que él para hablar de entretenimiento y de innovación? Javier Carballo, por favor. Hey, buenos días y muchas gracias por este rato, por el interés que mostráis estando aquí escuchándome. Antes de empezar quería simplemente deciros que me ha encantado la charla anterior, o sea, no voy a estar a la altura seguro, pero me ha encantado, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho, me parece impresionante que diga ciertas cosas que no se suelen decir y yo me pasaría horas hablando de ello, ¿no? Pero dado que no es el tema por el que quiero hablar hoy, pues lo voy a dejar para otra vez. Vamos a ver, pensando en qué es lo que podría ser interesante para una audiencia como vosotros, hoy se me ocurrió que os... Y además es algo que a mí personalmente también me interesa contar. Quería charlar sobre, hacer un ejercicio de reflexión sobre qué es lo que yo pensaba en unos primeros momentos, al principio, cuando no tenía idea de qué es lo que quería hacer, absolutamente ninguna idea, y poco a poco se fue construyendo en la cabeza y luego construyéndose físicamente lo que hoy ha sido un proyecto de éxito. Creo que son momentos en los cuales todos estamos en un momento de incertidumbre, la sociedad no sabemos muy bien por dónde tenemos que tirar, profesionalmente, posiblemente empresas, y el hecho de hablar simplemente sobre cómo comenzar a buscar un camino puede ser una cosa que os puede encajar. Al principio, como os decía, no tenía absolutamente nada claro qué es lo que quería hacer. Yo buscaba ponerme en marcha, hacer alguna cosa que fuera interesante primero para mí, obviamente, y también en algo en lo que pudiera ganar dinero y vivir de ello. El sector tampoco lo sabía, pero poco a poco vas planteándote que tienes que enfocar. Y empecé a pensar, en aquel momento yo lo que quería vi que el sector de los centros comerciales era un sector que estaba en auge y también me interesaba algo que tuviera que ver con familias y con los nuevos modos de compra, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto básico en la cabeza, empecé a mirar, a buscar, viajé, traté de poner en marcha muchas cosas sin arrancarlas, simplemente en la cabeza y en papeles y analizando datos, y poco a poco se fue haciéndose hueco en la cabeza una idea que me despertaba por las noches. Fue a raíz de que me enseñaran un par de fotos de un sitio donde los niños jugaban de bomberos, se disfrazaban de bomberos, de policía, de algo que yo había hecho de pequeño. Fueron unos meses de darle vueltas hasta que, en la cual te preguntas, por ejemplo, ¿con qué medios cuentas? Yo no tenía los medios para poner en marcha un proyecto de estas características, obviamente. Estábamos hablando de un proyecto que podría estar rondando los 14, 15, 16 millones de euros y obviamente no tenía ni por dónde empezar. Pero llega un momento en que hay una fuerza en ti, o por lo menos fue mi caso, en que te dice que tienes que hacerlo. Y empiezas a dividir ese proyecto en partes pequeñas, y cuando tú divides una cosa en partes muy pequeñas, lo que pasa simplemente es que esas partes pequeñas sí las puedes hacer. No podrás hacerlo entero, pero sí las partes pequeñas. Y poco a poco se va construyendo, poco a poco empieza a haber gente que cree en eso, y poco a poco vas dando pasos. Y al principio no sabes muy bien dónde disparar, pero que se van materializando. Es curioso, pero es así.
¿Por qué era interesante lo que yo había visto? Pues tenía sentido porque encajaba muy bien en lo que eran las tendencias. Encajaba en lo primero en lo que yo buscaba. Encajaba en centros comerciales, que era lo que buscaba. Tenía que ver con los nuevos modos de ocio de la gente, que es un poco también las familias. A mí me interesaban mucho las familias. Era un tema de entretenimiento que me gustaba, que me parecía muy interesante. Era un tema que después de empezar a analizar veías que tenía todo el sentido porque las tendencias eran ascendentes. Tenía que ver con los nuevos modos de entretenimiento, en el cual el entretenimiento se acerca a las grandes urbes. Tenía que ver porque era una locomotora de los centros comerciales que necesitaban algo que tiraba de ellos en el área de ocio. Por muchas razones, y analizando muchos datos, ahí ya sí que empiezas a profundizar, a buscar información. No había información en Internet apenas, no había prácticamente nada. Esto estábamos hablando de una cosa que me habían enseñado unas fotos de América, y no había nada, absolutamente. Ahora hay miles y miles y miles de vídeos, fotos, pero en aquel momento era muy difícil conseguir un mínimo de información que te sirviera. ¿Y por qué yo? ¿Cómo yo iba a ser capaz de hacer eso? La verdad es que en este caso concreto no fue por nada concreto. Yo tenía una experiencia en otros sectores, no tenía ninguna experiencia en este, absolutamente ninguna, pero me gustaba. Y cuando estás dispuesto a pasar años y esfuerzo en eso, y al principio, bueno, pues te lo puedes permitir durante una temporada, luego ya consigues gente que empieza a creer en ello y te lo puedes permitir más, pues el tema va avanzando y bueno, confianza. En aquel momento te va dando cada vez más confianza en ti mismo. Había una cosa que tenías que tener claro. ¿Es esto un buen negocio? Cada vez iba centrando más el tiro. Una buena idea de negocio. Los niños, para un niño jugar y educarse es totalmente distinto. Un niño le hablas, ¿qué estás haciendo en la escuela? Un niño pequeño te dice, estoy jugando, no es que ha estado en el colegio. Entonces, jugar y educación era algo que no encajaba muy bien. Y también tenías que tener en cuenta el tema de los videojuegos. Cada vez se utilizan más videojuegos. La gente, los niños, y desde más pequeños, desde más jóvenes, les gustan las máquinas y todo esto, con lo cual al final había cosas que te decían, pero esto funcionará, un espacio donde los niños juegan y aprenden, y no lo tenías nada claro, ¿vale? Pero empiezan a aparecer cosas que terminas haciéndoles sintetizar unas ideas que son las que te sirven luego para intentar conseguir el dinero y montarlo. Y sobre esas ideas son las que empiezas a construir. La primera es que esto estaba, como he dicho antes, en garza con las últimas tendencias del entretenimiento, lo que técnicamente hoy se denomina Midway, en aquel momento no tenía nombre, y que son centros de ocio de una determinadas tallas muy cerca de los centros urbanos. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado, los grandes parques temáticos están alejados, solamente los grandes nombres son los que pueden hacer que la gente, los visitantes, vaya a ellos y pasen 2 o 3 días allí. El resto de la población lo que quiere es un ocio muy rápido, que lo tenga muy cerca, y también porque la sociedad está cambiando. Hay muchas familias de padres separados, divorciados, que tienen que coger a sus hijos y sacarles durante un día y volverles a casa. Entonces, eso ha hecho que el mundo del entretenimiento esté cambiando, y esto era algo que encajaba en eso. Y en el mundo de los centros comerciales, igual. Necesitabas locomotoras de entretenimiento, los cines estaban de capa caída y necesitabas otras cosas nuevas. Además, añadía un nuevo prescriptor a este tipo de ocio, que era los padres. Los hijos, vuestros hijos, cuando son muy pequeños además, son muy autoritarios, son muy dictadores. Yo quiero ir aquí, quiero ir aquí, ¿vale? Y tú les llevas allí y se acabó. Y tú aguantas y dices, bueno, voy a pasar el día y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay enorme parte de los padres que cuando conocen el concepto dicen, yo quiero que mi hijo vaya allí, y le dice al niño, vamos a esto, ¿por qué no vamos a esto? Y se convierte en un prescriptor que antes no funcionaba de igual manera. Y luego es un tema que compite no solo en base a temas racionales, sino que además apela a sentimientos y emociones, porque como todos hemos jugado a ser mayor y hemos jugado a policías, a bomberos,
a médicos y enfermeras, pues entonces es algo que todos conocemos. Y los padres, cuando ven a sus hijos jugando a eso, recuerdan su propia infancia y es un sentimiento muy interesante que los hace volver a ir. Y hay un tema que a mí apareció, yo no había caído en ello, pero cuando empiezas a analizar aparece, y es un tema que a mí me impactó y hoy me sigue impactando y trato de seguir por esta línea en todo lo que pueda, que es la educación. La educación, todos vosotros compartís la idea que la educación se ha convertido en un valor cada vez más importante. Todos queremos que nuestros hijos se eduquen mejor. Aquí, en China, como veis esta mañana, en todos los países, en la India, la educación cada vez es más importante, el tener un gran bagaje de educación, porque eso va a permitir que tus hijos puedan defenderse en un mundo, en una sociedad de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Aquellos que no acceden a esa educación, sus hijos estarán peor, y así sucesivamente, con lo cual hay una enorme grieta que se está formando, no solo económica, sino también cultural, teniendo como base la educación. Este concepto era muy interesante porque unía el entretenimiento con la educación. Una vez que lo tienes claro, cómo entrar a competir, cómo entrar ahí y cómo minimizar el riesgo. Muchas veces se te plantea normalmente cuando tienes que entrar en un sitio donde hay mucha competencia y además en una cosa de esta donde están los grandes majors, que son las grandes marcas que controlan la inversión tan enorme que se necesita para entrar, tratas de buscar nichos. Pero el problema de buscar nichos es que muchas veces esos pequeños segmentos no terminan siendo lo suficientemente interesantes y esto pasa en todos los negocios. ¿De acuerdo? Se habla mucho de personalizar el negocio. Quiero acercarme a un cliente concreto, pero no te das cuenta que a veces no te salen los números. Entonces tienes que buscar otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, a mí se me planteaba entrar compitiendo de la manera más estándar en un mercado muy saturado, como es el tema del ocio. Entonces, ahí el problema que tienes es que arañas cuota, el producto es muy estandarizado, no eres diferente a los demás, tienes una competencia feroz, crecimientos lentos, márgenes bajos, o entras tratando de generar valor a través de la innovación, ¿de acuerdo? Donde es mucho más aventurado, pero al final tienes una menor competencia, pues seguramente, y una posibilidad, al menos, de definir las reglas de juego. Yo pensaba que había que optar por esta segunda. En aquel momento, ¿qué pensaba cómo se podía hacer? ¿Cómo podía ir minimizando riesgos? Pues a veces simplemente con los números que te salen de los mercados, puedes jugar con ellos. Porque cuando tú decides entrar a trabajar, a echar números de un tema concreto, resulta que tienes en cuenta el mercado que se reparte la competencia, ¿vale? Que es lo que aquí pongo como clientes percibidos actualmente en ese mercado. Pero resulta que a veces no piensas que hay otro tipo de no clientes que pueden ser clientes tuyos. Los no clientes primarios son aquellos que, por ejemplo, no les gustaban del todo ir a los parques temáticos, pero iban unas veces, luego dejaban de ir, luego volvían a ir, pero no les terminaba de llenar. Y los no clientes secundarios eran directamente mucha gente que hay que no le gusta ir a los parques temáticos. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta entonces? Pues tratando de buscar fórmulas de innovación, buscas aquello que tiene de común todos esos diferentes no clientes que tú no piensas que pudieran ir nunca y resulta que empiezas a tener números cada vez más grandes que empiezan a justificar los números que preparas cuando estás viendo la viabilidad de un proyecto. ¿Cuál era la ventaja en mi caso? Pues que yo no tenía ni idea del mundo del entretenimiento. El proyecto tardé, desde que empecé a pensarlo y a tenerlo en la cabeza hasta que se abrió, fueron casi 7 años. Sí, casi 7 años. 7 años que es una travesía del desierto.
pero lo que te permite es ir aprendiendo y ir cuestionándote todo, absolutamente todo. O sea, yo leía mucho, me empapaba de todo, pero a la vez me lo cuestionaba absolutamente todo. Entonces, cuestionarse las cosas, antes han hablado también del status quo, romper el status quo que hay en ese sector es muy importante, porque te permite avanzar frente a otros que no lo hacen. ¿Cómo trataba de minimizar el riesgo? Para mí lo más importante era pensar el producto de forma conjunta. El proyecto se pensó desde el exterior al interior, desde el interior al exterior. Se pensó el edificio pensado expresamente para lo que había dentro. Y cada una de las cosas que había en ese edificio se pensaban para las actividades que iban a tener. Cada espacio estaba pensado para la actividad. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que cuando piensas en global, obviamente tienes que contar con mucha gente, con distintos conocimientos que enriquecen ese equipo para que puedas lograr tener un producto que al final, pensado en conjunto, llega a ser divertido, original, que tiene elementos para atraer y fidelizar, y tratas de que sea único, al menos lo trata, que añade sobre todo costes de cambio emocionales, que son los más difíciles de copiar. Es muy difícil que si tú tienes apego a un producto o a un servicio, emocionalmente cambies. Muy difícil. Si eso lo consigues, tienes el éxito asegurado porque vas a fidelizar clientes. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es una experiencia que ilusiona o trata de ilusionar a todos los implicados. Después, en el poco tiempo que lleva abierto Micrópolis, han pasado ya por allí más de 1 millón de personas, aproximadamente. Se ha hecho muy conocido, la gente que tiene niños yo creo que todo el mundo lo conoce, y en cada año que pasa será un clásico, se está convirtiendo en un clásico ya. Eso es porque apela a todos los implicados. Apela a los niños porque se divierten una barbaridad. Apela a los padres porque sienten que llevándoles a estos sitios están ayudando a educar a sus hijos. Los educadores porque tienen una herramienta más para ayudar a los educadores a inculcar valores positivos, universales y útiles en la sociedad. Y las empresas comprometidas en valores porque tienen un sitio donde pueden ofrecer sus recursos. Para acabar, simplemente quería mostraros una imagen con una frase del que fue mi referente a lo largo de esa travesía del desierto y que es el inventor de los parques temáticos como hoy lo conocemos. Walt Disney, en esa corta frase, simplemente te está diciendo cuál es el secreto en el éxito de una empresa. Lo que te está diciendo es que tienes que dar a tus clientes mucho más de lo que ellos ven, porque de esa manera continuamente estarán viniendo y obviamente es lo que te va a permitir alargar la vida de la empresa para siempre. Muchas gracias y hasta pronto.